un economista decida adentrarse a un ensayo filosófico de estas magnitudes. Así que, bueno, la primera pregunta va por ahí. ¿Cuál fue tu motivación inicial para escribir sobre la búsqueda de Dios por el camino de la razón? Bueno, ¿quién debería de escribir sobre estos temas? Si los economistas también somos personas, aunque tenemos muy mala fama, ¿no? Buen aterrizaje a esa respuesta, Joseph, porque es como, claro, ¿quién está llamado a hablar de estos grandes temas? Y finalmente deberíamos estar todos llamados por lo menos a reflexionar en torno a esto, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que yo desde niño, mi madre era católica, mi padre era agnóstico, entonces yo era muy cerca a mi padre, entonces eso siempre me inquietaba, este tema. Yo creo que por esa influencia de mi padre se convirtió a todo esto como a los 56 años, mucho después, pero entonces me sembró esa inquietud desde niño y lo he tenido toda la vida. Claro, es que ahí hay algo interesante que tiene que ver con estas, comillas, tragedias que tú planteas, ¿no? El haber creído toda la vida y que no exista un Dios, o no haber creído y que exista. Y ahí la gran pregunta ¿es posible que resolvamos esta interrogante en algún minuto? Bueno, yo creo que la palabra resolver es muy fuerte. Justamente lo que trato de decir es que hay estas dos cosmovisiones, la atea y la teísta, y una de las cuales es cierta, y por supuesto, tal como tú señalas, es trágico si uno vive la vida creyendo que hay Dios y resulta que es una ilusión, pero también es trágico si uno vive a la espalda de Dios y resulta que sí hay un Dios. Entonces, yo creo que nadie puede estar indiferente a este tema. Yo creo que puede que no se resuelva, pero se puede avanzar. Lo que hago en este libro es tratar de mostrar de la mejor manera que pueda, que es más razonable, tiene más sentido la tesis creyente que la tesis no creyente. Ahora, no quiere decir que es absolutamente cierto. No, esto no es un teorema matemático, esto más bien, os digo, como un cuento de detectives. Claro. Uno busca, no tiene un video de cuando el asesino acuchilló a la persona. Lo que tiene es un cuchillo, que tiene huellas, que hay motivo, que la persona acusada estaba cerca, en fin. Y uno de ahí infiere culpabilidad. Bueno, yo creo que del mismo modo, creo que hay signos evidentes en el universo, en el mundo, conocemos, que hacen más creíble, más inteligible, más razonable la tesis creyente. Pero al final de cuentas es una hipótesis, no es algo que se pruebe a ciencia cierta. A propósito del ejemplo del detective, bueno, tú planteas, tal como decías, el pensar la existencia de Dios desde lo inductivo, desde un sistema inferencial, y a partir de eso como que dialogas con distintos autores. Cuéntanos un poquito el recorrer de este tema a través del libro, cómo dialogas con los diferentes autores que citas. Tiene dos partes el libro, dos grandes partes. Una examina lo que yo considero las debilidades fatales, en mi opinión, del ateísmo, y la otra, y que básicamente es su falta es su materialismo, donde no toma en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Y la segunda parte, la parte más constructiva, examina tres argumentos clásicos, ¿no? Pero a la luz de la ciencia moderna. O sea, el más clásico de todos es el argumento del orden del universo. O sea, mi señora que siempre cita como ejemplo, y creo que es un muy buen ejemplo, imaginarse el óvulo fecundado, una célula que es más chica que la punta de un alfiler, y que ese es un manual de instrucciones para desarrollar un bebé y después un adulto maduro. Que eso sea producto del azar parece inverosímil, mucho más inteligible que esto fuera creado por un ser, un diseñador inteligente, claro, ¿no? Un arquitecto, dices tú. Bueno, los masones hablan del gran arquitecto y yo por eso lo pongo. Entonces, eso es uno de los argumentos clásicos y que, lo modernizo a la luz del Big Bang,
y cosas por el estilo. Otro es el fenómeno que todos conocemos, que la pregunta filosófica, ¿por qué existe algo y no nada? O sea, ¿por qué el Big Bang? La explicación atea del Big Bang es que el universo simplemente apareció un día de la nada, 14.000 millones de años atrás, sin causa, sin explicación, sin propósito, y punto. Y yo me pregunto, de verdad, si fuera cierto eso, uno debería esperar que otras cosas aparezcan a cada rato, de la nada, sin causa, sin explicación. Y el hecho es que no observamos eso ocurriendo. No vemos otros universos, no vemos plantas, elefantes, seres humanos apareciendo de la nada, como debería ser, si es que en el Big Bang todo apareció de la nada sin causa de explicación. Entonces yo considero eso como una especie de refutación empírica de la tesis atea. Bueno, y el tercero, para no alargarlo, el tercero tiene que ver con el tirón, la voz de conciencia que tenemos y ese tirón que sentimos para que nos atrae al bien, aunque no siempre le hacemos caso, e incluso que nos empodera a superar nuestro egoísmo. O sea, yo creo que en un universo al azar, indiferente a los valores, me parece inverosímil que algo así aparezca. Más bien me parece que fue un universo diseñado por Dios, donde está invitándonos, llamándonos a ser seres más virtuosos, o no más virtuosos, ser algo virtuoso. Bueno, entonces esos son tres argumentos positivos que yo desarrollo, y tratando de modernizarlo a la luz de la ciencia moderna. Son las 9:26, estamos conversando a esta hora con Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile y autor del libro Creer o no creer. Preguntarte cómo ha sido la acogida, porque este libro ya se lanzó a fines o durante mayo, tengo entendido, y claro, aparece en un momento donde estamos indudablemente en una crisis que va desde cuánto creemos en la Iglesia y también cuánto creemos en general, ¿no? Y en qué creemos. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción? Porque también ahí hay un propósito al escribir lo que tiene que ver con encantar al que no cree. Dice la lógica que el que tiene fe ya la tiene y ahí ya está. Entonces, bueno, ¿cómo avanzar en ese camino y cómo ha sido la recepción de quienes han recibido el libro? Bueno, al menos por un par de semanas estuvo entre los más vendidos, así que eso me tiene contento. Y tal vez gracias a esta entrevista también se dé el caso. La tercera tenía un artículo, la verdad, he tenido muy buena cobertura en los medios, la mayoría, por cierto, como ustedes, partiendo como un economista, escribe sobre estas cosas. Y la otra es gente que se sorprende diciendo, pero esto es un asunto de fe, que tiene que ver la razón. Y yo le digo, oiga, mira, Aristóteles, Platón, que yo sepa no tenían fe, pero sí creían en Dios. Entonces, esto no es que yo crea que uno no debe, que las convicciones religiosas solo se basan en la razón, sino lo que trato de decir es que hay un fuerte sostén racional a las convicciones religiosas, que no son puro subjetividad, pura opinión, qué sé yo, como tú crees en la astrología, bueno, allá tú. Tú crees en las galletitas de fortuna en los restaurantes chinos, allá tú crees en el viejito cabascuero, bueno, y crees en la religión. No, hay un fuerte sostén racional y eso es lo que trato de desarrollar. Que no hay nadie que me haya escrito y dicho, oye, me convenciste, aunque hay varios que sí me han dicho, oye, me hiciste pensar mucho, y yo creo que eso ya es un logro. Claro, es movilizador y en ese sentido vale un montón la pena. De hecho, también hay que decir que eres muy ordenado al escribir, porque cada capítulo o subcapítulo tiene sus ideas y también propias conclusiones, ¿no? Entonces, una lectura que se va haciendo ahí bien interesante. Hay una paradoja que a mí me parece muy interesante y que finalmente uno termina infiriendo que mientras más avanza la ciencia o más inteligible se demuestra que es el universo, más probable es que Dios exista, por esta figura del diseñador o del arquitecto que tú relatabas. Sí.
Bueno, qué bueno que eso es casi un chiste que yo hice, porque se considera un poco que la ciencia está arrinconando cada vez más la religión. Y la verdad es que esto se basa, o sea, hay todo un argumento ahí, pero Einstein mismo decía lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Un universo comprensible, inteligible, no es de esperar si fuera un universo al azar. Sería medio caótico y ciertamente sus leyes serían mucho más complejas de lo que seres humanos como nosotros pudiéramos entender. Entonces, efectivamente, yo creo que mientras más avanza la ciencia, más inteligible se muestra el mundo, y mientras más inteligible se muestra el mundo, más razonable más irracional es sostener que todo producto al azar, y más razonable es que es fruto de una mente, un hiperinteligente, por así decirlo, de un ser supremo como Dios. Bueno, de esta y otras cuestiones nos hace pensar o nos invita a pensar Joseph Ramos en Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón, disponibles, como les decíamos, en librerías y también en formato ebook. En honor al tiempo, tenemos que empezar a cerrar esta conversación, Joseph, y como buen economista te tenemos que hacer un par de preguntas para compartir a la audiencia también tu visión de temas que se han tomado la agenda en los últimos días, ¿no? No sé si me permites ahí hacer foco un segundo en la economía, pero nos gustaría saber cuál es tu visión de la intervención del Banco Central para bajar el precio del dólar, si fue eficiente, atendiendo a lo visto también en los últimos días y conseguir que vaya a la baja, ¿no? Bueno, yo no era uno de esos que creía que era obvio que deberían de intervenir, pero ciertamente a la luz, yo tengo mucho respeto al Banco Central, y a la luz de los resultados parece que fue muy atinado. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que se ha pasado desapercibido es que junto a la alza fuerte del dólar de la última, bueno, en los últimos 2 años subió mucho, pero de las últimas 6 semanas, 2 meses, es que el precio del cobre ha caído como 25%. Sí. Y para mí esa es una noticia tanto más importante que el dólar. O sea, como cada vez que cae el cobre, el país recibe menos dólares y por consiguiente eso presiona el dólar al alza. Entonces ese es uno de los factores que yo creo que estaba detrás del alza, y por eso tenía mis dudas si se debería intervenir, pero a la luz de los resultados parece que la intervención fue bastante exitosa. Así es, bueno, también nosotros venimos conversando de la importancia de hacer foco en el precio del cobre, lo conversamos a través de las intervenciones que tiene acá en las mañanas Iván Weissman, sí, el economista del diario y también autor del newsletter El Mostrador Semanal. Ahí otro de los temas que hablamos y que cuesta que tenga una respuesta única, digamos, es cómo podemos avanzar para poder contener la inflación, cómo el gobierno puede hacerlo, ¿no? Y también tu opinión respecto a qué impacto puede tener medidas como el bono de invierno con estos 120.000 pesos destinados para 7,5 millones de personas. Bueno, digamos, la inflación lamentablemente está golpeando a todo el mundo. Hay causas internacionales de los últimos 6 meses con la guerra en Ucrania y que han afectado los alimentos y la energía. Y bueno, y hay causas internas como fueron todos los apoyos fiscales y retiros de fondo pensiones que he hecho mucha leña, mucho plata al mercado. Claro. Frenar la inflación requiere alza de la tasa de interés y responsabilidad fiscal. El Banco Central chileno ha actuado, creo que oportunamente en ese ámbito. Probablemente la tasa tenga que subir un pichintún más. Y vamos a ver a partir probablemente de septiembre que la inflación empiece a ceder, pero va a terminar el año en torno a 10% seguro, y como va probablemente el año que viene también va a estar el doble de la meta del Banco Central, probablemente en torno a 6%, tal vez 7%, y no el 3%. Entonces va a ser gradual esto, porque lamentablemente sobre todo la parte que viene de afuera es algo que es más difícil de controlar.
O sea, la tasa de interés hace que la gente en Chile gaste menos, pero ciertamente los precios de los productos afectados por la guerra en Ucrania, hay muy poco que se puede hacer al respecto. Respecto al bono, bueno, obviamente hay gente muy golpeada por la inflación, o sea, de algún modo todos estamos afectados, pero hay que decir que no solo suben los precios, también suben los sueldos. O sea, han subido menos, pero en proporción igual sigue pegando. El INE dice que los sueldos en términos reales han caído como 2%, o sea, no es el 12 o 13, sino el 2%. Pero eso es el promedio. Hay gente sí efectivamente que lo necesita, y eso es este bono. La buena noticia es que este es la octava parte de lo que fue el IFE del año pasado. Claro. Entonces, harto menos plata se está echando al mercado. Sí. La mala noticia, o no, la duda, es si nos estamos haciendo adictos a esto. A este tipo de soluciones o apoyos, ¿eso? El año que viene va a haber inflación 6-7%, va a haber presión ciertamente de los parlamentarios al respecto y de parte de la población, y si se sigue con eso, tenemos problemas. 1.200 millones de dólares, nos hemos acostumbrado a cifras tan grandes, es el 10% de la reforma tributaria. Entonces, en un año, sí. Entonces, mucha plata. Entonces, que si nos hacemos adictos a esto va a ser muy, muy, muy serio. Joseph, ahora sí, para cerrar, me quiero tomar de una pregunta que siempre hace Iván Weissman, el periodista económico del Mostrador. ¿Tú estás optimista, pesimista o cauto con el escenario económico que proyecta el país? No, es difícil ser optimista en este escenario. Al no ser que Jesucristo fuera el ministro de Hacienda, digamos, esto es un escenario desafiante para cualquier gobierno, cualquier ministro. Ahora, el ministro que tenemos es un ministro de lujo, el ministro de Hacienda, pero igual la situación es difícil. O sea, la proyección no solo es que hay alta inflación, sino la proyección es que el crecimiento económico está a la baja, o sea, desacelerando, y que el año que viene incluso va a caer, va a ser negativo, con una inflación de 6-7%. Entonces, es muy desafiante la situación escenario económica que tenemos, pero tenemos entre los mejores ministros que podríamos tener. Bueno, y también es bueno empezar a escuchar las proyecciones con algún grado de certeza, ¿no? Si lo que peor le funciona a nuestras mentes es la incertidumbre, así que bueno, es mejor ponerle realismo al proyecto, o sea, la realidad. Qué manera más mala de decir ese cierre, es ponerle realismo a las cosas en términos de que no podemos pretender que mejoren sabiendo que el panorama está muy complejo. Esa es un poco la realidad. A propósito del uso de la razón. Claro. Cuesta ahí a veces traerla de vuelta. Oye, bueno, creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón, ahí está disponible, como lo hemos dicho durante esta conversación, en librerías para que lean la visión de Joseph Ramos en esta materia. Vale un montón la pena, está interesante, y bueno, agradecerte también por la conversación esta mañana aquí en la 92.9 en El Mostrador, en La Clave, Joseph Ramos. Está muy bien. Y muchas gracias que hayan sido lectoras. Vamos a seguir siéndolo. Sí, de todas maneras. Que te vaya bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya nos vamos a la última pausa de la mañana, cuando ya son las 9:37, pero antes comentarte que cuando eres socio o socia de Copeuch se nota, y se nota más cuando recibes tu remanente, porque en Copeuch, cuando todos participan, les va bien y se nota. Cómo hacerse socio a través de su web, es copeuch.cl. Y cómo seguir escuchando nuestro programa a través de nuestras distintas señales en elmostrador.cl, radiolaclave.cl y la 92.9. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.